Hola amigos de Ventana Verde. Bueno, pues para hablaros de los incendios, ¿no? Ya sabéis que estamos constantemente estos días que hace calor, los telediarios informativos son totalmente monótonos, ¿no? No hablan más que del calor, el calor, el calor, el calor y de los incendios, ¿no? Que es lo triste de todo esto, ¿no? Bueno, ya sabéis que antes de que se produjera el incendio que se ha producido en el sur de Francia, en Perpiñán, en Carcassonne, en el entorno ese, ya se hablaba de que en Europa ya se habían quemado 43.000 hectáreas. 43.000 hectáreas. Bueno, en España ahora mismo hay 5 incendios que estén, a fecha de hoy, que estén todavía activos y realmente por los daños son importantísimos. Los datos, pues el 90% de los incendios son producidos por el hombre, de manera intencionada o por una negligencia. Esto es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Si el hombre no entra en ese espacio, pues lógicamente no se puede producir. Se podrá producir por otro tipo de razones, por un rayo, por ejemplo, ¿no? Que también es frecuente, que en estas épocas un rayo pueda provocar un incendio o por cascos de botellas de vidrio, ¿no? Que están a lo mejor abandonados y el efecto lupa que tiene los rayos del sol a través lo que hace es generar la chispa que produce un incendio. En fin, es un problema que tiene este país, que tiene el área mediterránea, que zonas como California ya el año pasado, el año anterior, estuvieron arrasadas miles y miles de hectáreas, más de 30.000 hectáreas arrasadas por los incendios, ¿no? Es un tema muy importante, porque es que estamos hablando de que si las plantaciones medias pueden estar entre 30, 40, 50 años, lo que existen en los bosques de, digamos, de principios de mediados del siglo pasado, a partir de esas edades, pues lógicamente cuando se quema un pinar de 50 años de edad, pues hemos perdido 50 años, hemos perdido 50 años de mantenimiento, hemos perdido 50 años de inversión, hemos perdido 50 años de producción de la fotosíntesis, de la clorofila, de captación del CO2, etcétera, 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 ¿no? Y de la generación de oxígeno para que podamos seguir respirando los animales, ¿no? Los mamíferos y los que no son mamíferos. Esa es la tragedia. Esa es la tragedia que si en esas hectáreas que se han quemado se plantan mañana árboles que siempre se plantan de una o dos sabias, o sea, pequeños, pues lógicamente van a pasar otros 30, 40, 50 años hasta que estuviéramos en igualdad de condiciones. Estamos totalmente, los fuegos nos dejan en absoluta inferioridad de condiciones con la naturaleza, ¿eh? Porque es un desequilibrio el que generan, es un desequilibrio temporal importantísimo, ¿eh? Aparte de que se haya perdido toda la inversión, todo el gasto del mantenimiento, todos los cuidados que se han tenido, estamos perdiendo 40 años o 50 o más realmente de vegetación, ¿no? En un bosque o en un sotobosque, en fin, dependiendo de las distintas zonas que tiene, que son muy diferentes, ¿no? La zona mediterránea, de la zona del norte cantábrico, de la zona oeste que pega a Portugal, que está más favorecida por los vientos de poniente y por las lluvias del Atlántico, etcétera, ¿no? Esa es la tragedia, que estamos luchando no solamente contra los incendios, sino que estamos luchando contra el tiempo. Si hoy no se plantaran más árboles, ¿eh? Y cada año se queman más o menos hectáreas, tendríamos un desierto prácticamente en unos 50 años. Un desierto en zonas que estaban totalmente ocupadas por árboles, por bosques, por sotobosques, por todo tipo de asociaciones forestales y botánicas que conocemos en la península y en las islas, ¿no? Y esta es la gran tragedia, que estamos luchando contra el tiempo. ¿Eh? Y contra el tiempo, pues es muy difícil luchar. ¿Eh? Ya hace tiempo, hablando de los entornos, porque claro, normalmente estos incendios no afectan a núcleos urbanos, suelen afectar a lo mejor a barriadas perimetrales que están en el exterior de una ciudad
o urbanizaciones, que son las más afectadas, ¿no? Hace ya unos cuantos años que yo estaba en Tarragona y recuerdo que con las personas que llevaban la revista Horticultura, yo estaba colaborando como director adjunto de la revista Arquitectura del Paisaje, ya se hablaba de este tema, ¿no? En Tarragona siempre había recurrencia de incendios, ¿no? Y hablando, arreglando el mundo, Pere Papasei, otros compañeros digamos, del conjunto de personas que formaban horticultura, arquitectura del paisaje, fruticultura, etcétera. Hablando y haciendo una mesa redonda sobre medidas que se pudieran. Estaba claro que había que pensar en que había que hacer unos cinturones de agua protectores, sobre todo para esas urbanizaciones que están a pocos metros de un pinar, ¿sabe? Que es lo más abundante en toda la zona mediterránea, ¿no? Entonces, claro, si tenemos unas urbanizaciones y a pocos metros tenemos un pinar, en el momento que se prende fuego ese pinar, esas casas están totalmente vendidas. Y una de las cosas que comentábamos en instalaciones deportivas, en jardinería, en agricultura, se utilizan sistemas de alta presión que trabajan a bueno, alta presión para lo que es, digamos, la presión de un sistema de riego, ¿no? Pues son presiones a lo mejor de 6, 7, 8 kilos, 8 bares y por centímetro cuadrado. Y realmente hay sistemas ya que tienen cañones que permiten lanzar eh, entre 6.000 y hasta 200 metros cúbicos hora de agua. Y con esa presión lo pueden lanzar con un alcance de casi 50 metros y algo más, en algunos casos. Y hablábamos siempre de la idea, que era una idea que parecía muy simple, lógicamente el problema es del incendio, que el incendio igual que en las casas y en los edificios se toman medidas urbanísticamente y se hacen una red de hidrantes, una red contra incendios, pues en estas urbanizaciones, en estos municipios que están en medio de la naturaleza, hacer un anillo de agua, un anillo protector, que permita con hidrantes cada 100 metros prácticamente se pueda parar un fuego, ¿no? Que eso es lo más importante, que en un momento se pueda prácticamente en pocos minutos se pueda refrescar una zona y evitar que el incendio siga caminando, ¿no? Y realmente estos cañones existen, están en el mercado, ¿eh? O sea, hablamos de cañones que se pueden poner a 100 metros de distancia unos de otros, que no tienen que estar ubicados permanentemente, sino que solamente son los hidrantes y mediante un sistema QR, un sistema de bayoneta, el aspersor con un tubo se mete en la red, con lo cual se conecta a la presión y automáticamente lanza agua a 50 metros de longitud. ¿eh? 50 metros de radio. Estamos haciendo lo que es el efecto abanico, un ángulo de 180 grados, que también puede circular en 360 grados. Esto es realmente es una idea que son productos que están en el mercado, que lo que hay que tomar es la medida preventiva cuando se hace una urbanización nueva que está cerca de una zona o pegada a un entorno, a un encinar, a un pinar, a un bosque, es hacer esa zona de protección. Consiste en incluir en la infraestructura de la urbanización, incluir ese anillo, esa red protectora, con unos hidrantes y que luego, lógicamente, personal de la misma, cualquier persona de la propia administración de la urbanización, simplemente escoger el efecto, es un efecto bayoneta, se incluye, se conecta a la red y automáticamente empieza a lanzar agua. Normalmente todos estos municipios, hay posibilidades de utilizar el agua de las piscinas, que esto es muy importante porque ese es el segundo problema, que cuando se produce un incendio los bomberos tienen que llevar los camiones cisterna, o tienen que llevar aviones que van lanzando agua. Bueno, poder utilizar también, si hay una gran piscina, pues poder tener esa gran piscina conectada a esa red para que desde ahí se pueda perfectamente utilizar todo ese agua para parar el incendio.
Solamente con parar el incendio, refrescar una franja de 50 metros alrededor de una urbanización, estamos haciendo una protección importantísima. Y tampoco es algo costoso porque estamos hablando de una tubería de presión de 10 atmósferas enterrada, que lo que lleva son conexiones donde vamos a ir poniendo uno o dos o tres personas, depende de los que queramos tener en la línea de protección. Eso es lo que va a marcar un poco. Si queremos que haya dos o tres o cuatro aspersores funcionando, pues tenemos que dimensionar esa tubería para que sigan llegando los 10 kilos de presión, o los 7 o los 8, para que el alcance sea el que queremos que cumpla, ¿no? De acuerdo a las especificaciones técnicas de las personas. Es una idea, ya digo, es muy antigua, es del año 1994, que es cuando yo estaba por aventura en el área de medio ambiente, y yo estaba de director adjunto de la revista Arquitectura del Paisaje, y nos juntábamos en la redacción y hablábamos de estas cosas, ¿no? Y cómo hay que luchar contra esto todos los años, todos los años. Claro, os estoy hablando de ahora mismo de hace más de 30 años Pero es que, claro, es que son problemas que no se afrontan, ¿eh? Se afronta que se produce el incendio. Preventivamente es muy difícil, aunque se puede mejorar mucho la parte preventiva, sobre todo en accesos de caminos, mediante cámaras. Eso lo estamos viendo ahora mismo en las redes, por ejemplo, de infraestructura del tren de alta velocidad, que de repente se llevan 20 metros de cable de cobre y el tren se paraliza. Eso no puede ser. Medidas preventivas y que posibiliten, lógicamente, con al menor costo posible, que posibiliten que se paren todo ese tipo de cosas. Porque cada incendio que se produce, estamos perdiendo 30, 40 o 50 años de vegetación, y eso es muy difícil recuperar, porque cada vez la descompensación es mayor, el desequilibrio es mayor. Pues solamente quería dejaros esas ideas. Hasta pronto. Gracias.